Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos y además, fíjese usted, darles la más cordial bienvenida a esta serie del Instituto de Biología, que además lleva por título un tema que me parece importantísimo, relevante, que está en la agenda mundial. Fíjese usted, el cambio climático y su impacto en la biodiversidad. Y el día de hoy, precisamente con un tema por demás relevante, que es precisamente conocer los efectos del cambio climático en esta biodiversidad tan maravillosa que tenemos en nuestro país. Quiero decirle que tenemos por objetivo el día de hoy, pues precisamente informarle desde un punto de vista biológico cómo el cambio climático provoca respuestas de las especies que incluyen desplazamientos, reducciones o expansiones de áreas de distribución y extinción. ¿Qué se está presentando? ¿Cómo está afectando este cambio climático a toda la fauna, a la flora, a los ecosistemas? Y obviamente cuál es el impacto que tenemos nosotros en el país y que por supuesto también se está presentando en otras partes del mundo. Estaremos platicando también sobre los procesos de este cambio climático, del contexto político ambiental, de los patrones de clima, cómo se ha modificado el clima con este calentamiento global, por ejemplo, y por supuesto qué evidencias se tienen sustentadas en la ciencia con respecto a los aspectos de la biodiversidad y la pérdida de la biodiversidad, obviamente impactada por este cambio climático. Me acompañan el día de hoy dos grandes amigos de la barra de Mirador Universitario. Ambos son investigadores titulares del Departamento de Zoología del Instituto de Biología de nuestra querida UNAM. Así es que me permito saludar y me da mucho gusto recibir al doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Aquí. Bienvenido. Y por otro lado, saludo con mucho gusto al doctor Enrique Martínez Meyer. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias por venir. Bienvenidos. Pues ya estando en materia, en su pantalla estarán ya todas nuestras líneas de contacto. Recuerde que su opinión nos favorece muchísimo, nos enriquece, nos fortalece y sobre todo usted tiene la capacidad pues de establecer contacto con dos grandes expertos sobre este tema, externarles todas sus preguntas, sus dudas, por supuesto que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias. A lo mejor por ahí usted está pensando en algún tema que le gustaría que abordáramos aquí en Mirador Universitario y con mucho gusto nosotros le daremos salida. Pero antes de entrar en materia, yo lo quiero invitar, y a ustedes también, a que me acompañen a ver una primera cápsula que se ha preparado para que vayamos entrando un poquito en calor en lo que vamos a platicar el día de hoy sobre los efectos del cambio climático, cómo se está presentando, qué impacto se está teniendo en la biodiversidad y por supuesto en la flora y en la fauna. Así es que, sin más preámbulo, los acompaño. Vamos a ver, los acompaño y me acompañan, por supuesto. Vamos a ver esta cápsula y regresamos ya aquí rapidito a Mirador Universitario para platicar con estos dos grandes expertos que me acompañan el día de hoy. Vamos para allá, ya regresamos. Las investigaciones acerca del cambio climático, sus causas y la vulnerabilidad comenzaron a fines del siglo XX. Al mismo tiempo, se desarrollaron diversos escenarios para simular las condiciones que se darían en el planeta, conforme a posibles incrementos de temperatura. Los resultados obtenidos reflejan que el cambio climático afectará actividades humanas, como la agricultura, la producción y su consumo de energía, la disponibilidad de recursos hídricos y zonas costeras, la salud humana, además de que alterará ciertos fenómenos biológicos de plantas y animales. En este sentido, México es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, ya que los impactos de este fenómeno en nuestro país son de tal magnitud que ya pueden considerarse un tema de seguridad nacional. El cambio climático es un proceso normal en nuestro planeta. El problema es que se ha incrementado rápidamente por la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero. Este complejo fenómeno está causando impactos severos en todos los ecosistemas, así como consecuencias negativas en diversos ámbitos de la actividad humana. Por esta razón, en el futuro, los cambios en los patrones climáticos van a afectar de manera significativa la composición,
estructura y funcionamiento de la biodiversidad de los diferentes ecosistemas de México. Al mismo tiempo, existen algunas prácticas humanas que contribuyen notablemente al aumento de las temperaturas, a las sequías y al deshielo en los polos, lo cual influye directamente en la biodiversidad. El cambio climático también ha provocado un suceso de adaptación de diversas especies de plantas y animales, pero es innegable que las prácticas del hombre están acelerando los procesos de evolución y selección natural de esta gran biodiversidad. Sin duda alguna ya estamos de regreso y fíjese que resulta impactante lo que acabamos de ver en esta cápsula sobre pues qué está pasando, cuáles son los impactos que se están teniendo, los efectos en la biodiversidad y por supuesto la pérdida de fauna, que es algo muy importante. Estábamos hablando de pérdidas y reducciones en las poblaciones de pingüinos, en osos polares, en el papamoscas, por ejemplo, esta ave en Europa, y todo esto de alguna manera creo que nos afecta a todos. Enrique, yo quisiera empezar a platicar contigo y que nos digas y compartas con nuestros amigos de la audiencia. Vamos a entrar primero por definir qué es un cambio climático global, porque lo oímos cotidianamente, pero de alguna manera para dejar uniformizar precisamente esta definición. Claro, adelante. y es bien importante definirlo y distinguirlo de la variabilidad climática natural. El cambio climático se entiende como un proceso, una tendencia sostenida en el tiempo de cambio en el clima en una dirección definida. En este periodo estamos viviendo un cambio de calentamiento, pero el clima cambia cada año. Claro. Tenemos años muy lluviosos, años muy calientes, años muy secos. Eso es lo que se conoce como variabilidad climática. Lo que sucede en un cambio climático es que esos niveles de cambio natural, digamos, esas oscilaciones anuales que existen en el cambio se van rebasando en una dirección. Entonces nosotros lo vemos. Cada año se rompen récords de temperatura caliente en el verano en alguna región del planeta, o de año muy lluvioso o de año muy seco, cada año. Nosotros hemos detectado a lo largo del siglo XX, aunque viene desde el siglo XVII, un cambio sostenido en la temperatura mundial, que ese es digamos, el parámetro que se utiliza es el termómetro de medición del cambio climático ahora. Y lo que vemos es que a partir de la segunda mitad del siglo XX principalmente, existe ya una tendencia clara y sostenida al aumento de la temperatura global a nivel mundial. Ahora, esto no quiere decir que en todos lados esté sucediendo. O sea, este es un fenómeno global, pero con diferencias regionales y locales en sus expresiones. Hay zonas incluso que se están enfriando, pero la tendencia mundial, global, es a un calentamiento. En este sentido, sabemos que el clima, pues con esta variabilidad que tiene, no es estable, es dinámico, ¿no? Y se ha rebasado en algunas variables, particularmente precipitación pluvial y temperatura, que es lo que tú nos estás comentando. Y ahora yo quisiera, Víctor, en este sentido, ¿cuáles son los efectos de este cambio climático que nos platica Enrique sobre la biodiversidad directamente? Bueno, es una pregunta muy interesante porque en verdad los impactos, los efectos que se han evaluado desde el punto de vista científico del cambio climático sobre la biodiversidad son muy profundos y van a diferentes escalas. Como lo comentaba Enrique, el cambio climático a través de estas variaciones en las temperaturas y en la precipitación no es uniforme a través de todo el planeta. Entonces, las especies de flora y fauna responden a estas dos variables de manera muy directa, a la temperatura y a la precipitación. Entonces, estos cambios que se dan de temperatura y precipitación desde diferentes escalas, regionales, continentales hasta mundiales, pues tienen un impacto inmediato en la biodiversidad, sobre todo
en las áreas de distribución de las especies, que es lo que más se ha estudiado en este sentido. Entonces, algunas especies responden de manera que sus áreas de distribución se van restringiendo con estos cambios de temperatura y de precipitación. Otras responden en el sentido de que pueden expandir sus áreas de distribución en función de que se presentan situaciones favorables climáticas en otras áreas geográficas donde antes no había para estas especies, y entonces tienen la oportunidad de expandir sus áreas de distribución. Otras, lamentablemente, no tienen esta oportunidad de dispersión, y entonces vienen posibilidades de extinciones, ya sea locales o extinciones totales de la especie que ya se han registrado. Entonces, en este sentido, sí hay un efecto, un impacto muy importante del cambio climático sobre la biodiversidad. ¿Algún ejemplo en particular sobre alguna especie vegetal o animal que ya esté, digamos, informado sobre este impacto tan negativo? Bueno, hay algunas especies de aves, por ejemplo, que se distribuyen en las partes más altas del país, en bosques mesófilos sobre todo, en donde están en inminente riesgo de extinción, porque ese es uno de los hábitats que más impacto ha tenido bajo el escenario de cambio climático. Entonces, se espera que pues, en los próximos años ya no haya un hábitat adecuado para ellas, y entonces en ese sentido la especie presenta una disyuntiva: se adapta a las nuevas condiciones o se extingue. Se extingue. Sí, definitivamente. Ahora, el cambio está ocurriendo tan rápidamente que hay una posibilidad de que no le alcance el tiempo a adaptarse a estas condiciones. Sí, en este sentido yo creo que el tiempo es el peor enemigo, que precisamente no permite esa flexibilidad de adaptación en el momento dado, y que podríamos retomar ese tema para hablar si es evolución o a lo mejor adaptación, ¿no? Vamos a platicarlo un poquito más adelante, pero mientras tanto vamos a ver una cápsula sobre lo que estamos platicando, porque hay otro sector que llama poderosamente la atención, y me refiero precisamente a las interacciones de algunas especies, por ejemplo, que proporcionan servicios ambientales. Sí, como lo oye usted bien, por ejemplo, aquellas especies que tienen que ver con los procesos de polinización, de dispersión de semillas, de fertilización del suelo y la lucha biológica natural contra plagas y enfermedades de plantas y animales. Así es que no solamente estamos hablando de la pérdida de una especie en particular, sino también ya de toda la interacción de lo que significa el ecosistema y, por supuesto, la cadena trófica. Así es que vamos a ver esta cápsula, si están de acuerdo, y regresamos aquí en Mirador Universitario para seguir platicando sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad. Ya volvemos, no se vayan. Hasta hace poco tiempo se consideraba que las plantas y los animales eran organismos o especies independientes, que no requerían de una coexistencia para sobrevivir. Con esta idea, durante años se han matado animales e incluso se han eliminado especies, sin saber que esto provoca también la destrucción de la vegetación. En un bosque, los animales barbechan, siembran, riegan, quitan las malas hierbas y las plagas y también cosechan. Es decir, funcionan como agricultores, pero estas actividades no han sido valoradas debidamente. Un ejemplo es el xoconostle, una cactácea de la región mixteca que produce un fruto dulce muy apreciado localmente y cuyas flores solo pueden ser polinizadas por murciélagos. En casos como este, los beneficios de la presencia y de la actividad de los mamíferos de la especie Leptonicteris hierbabuenae debe ser valorada, ya que sin ellos no se producirían los frutos. Otros recursos difíciles de valorar y que reflejan el buen funcionamiento de todo el ecosistema son la producción de aire limpio, la regulación atmosférica, climática e hidrológica, la conservación del ciclo de nutrientes,
el control de plagas, la fotosíntesis, la polinización y la formación y el mantenimiento de los suelos. Cada uno de estos servicios se antoja invaluable por la utilidad que tienen para el bienestar humano. Sin embargo, todos ellos están ligados al buen funcionamiento de las asociaciones vegetales y animales, y que conforman precisamente la biodiversidad. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, amigo, nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad. Es espeluznante, perdónenme el término, lo que acabamos de ver en esta cápsula, porque vemos que todos estos impactos, todos estos efectos, pues resultan irreversibles, son irreparables. Ya, Víctor, nos comentabas ese tiempo para que las especies pues no lo tienen, para de alguna manera sobrellevar o adaptarse a estos cambios que se están presentando. Si es que, ¿qué te parece si me puedes comentar y compartir con nuestros amigos de la audiencia? ¿Es determinante el cambio climático en la conservación y pérdida de la biodiversidad? Seguramente la respuesta es sí. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo impacta? Claro, mira, yo creo que es una pregunta que debe de responderse de diferentes enfoques, con diferentes enfoques. Y yo quiero empezar planteando al público que no es solamente el cambio climático lo que se debe de estar estudiando en el aspecto de conservar la biodiversidad, sino hay otro factor igualmente importante, que es la pérdida de hábitats por deforestación por parte de los humanos. Y entonces esto resulta en un efecto aditivo del cambio climático con la deforestación, que tiene un efecto multiplicador sobre la conservación de la biodiversidad. Entonces, por un lado tenemos esta dinámica de expansión, restricción de áreas de distribución de las especies por este impacto de cambio climático, pero por otro lado tenemos esta circunstancia también de pérdida de hábitat por tala inmoderada, contaminación, etcétera, y entonces las especies tienen este doble reto, este doble efecto, que muchas veces es aditivo, y entonces se vuelve una exacerbación en términos del impacto, no solamente del cambio climático, sino de la deforestación sobre su estado de conservación. Entonces, en términos generales, me parece muy importante que no solamente enmarquemos en el tema de la conservación de la biodiversidad el impacto del cambio climático, sino también consideremos el impacto de la deforestación como un efecto aditivo, multiplicador sobre el impacto negativo hacia la conservación de la biodiversidad. Sí, estamos viendo que este es un fenómeno multifactorial. No Es podríamos correcto. decir que solamente el elemento cambio climático es el único, ¿no? Hay una interacción de muchas situaciones aquí, Enrique. Y en este sentido, la mano del hombre ha resultado, pues no diría yo fundamental, pero sí totalmente involucrada en este cambio de hábitats. ¿Cómo? ¿Qué hemos hecho para transformar, modificar o incluso desaparecer algunos hábitats de estas especies? Un aspecto importante, añadiendo a lo que dijo Víctor, es que los diferentes factores que el hombre ha estado provocando sobre la naturaleza, la deforestación, la contaminación, la sobreexplotación directa de algunas especies o la eliminación específica de especies consideradas nocivas, por ejemplo en México el lobo mexicano, el oso gris, todos esos factores aunados al cambio climático, que cada uno de ellos opera a diferentes velocidades, ha operado más fuerte en diferentes tiempos. Por ejemplo, en el siglo XX, pues, fue la transformación de los ambientes naturales a ambientes antropizados, como ciudades, como campos de cultivo, zonas agrícolas. Ese fue el factor más importante. Como decía yo hace un rato, en la segunda mitad del siglo XX vemos que la velocidad del cambio climático pues,
alarmante. Sin embargo, su acción sobre las especies es a un diferente tiempo que el de los factores inmediatos. Si nosotros contaminamos un río, inmediatamente las especies que viven ahí, los individuos de las poblaciones que viven ahí, pueden desaparecer por intoxicación, ¿no? Se mueren. Con el cambio climático pasa una generación o dos o tres en el que las especies resientan y respondan a esos cambios climáticos. Entonces, no nada más es multifactorial, sino también a escalas temporales diferentes. Sí, por supuesto hay una interrelación en esto, Sí. Causa-efecto, o sea, las respuestas van a ser también variables y esto seguramente va a provocar la aparición de otras especies que quizá no estaban ahí y que obviamente ahora ocupan un nicho ecológico que originalmente no era ahí y que todos estos elementos propiciaron el que estas especies aparecieran. Vamos a ver ahora un material que se ha preparado precisamente en este sentido, para conocer cómo o cuáles, más bien dicho, son los efectos del cambio climático en el ambiente a diferentes niveles. Por supuesto me refiero a niveles que incluyen respuestas de los organismos a nivel individual, por supuesto, en las interacciones con otras especies y sobre todo en la amplitud de su distribución geográfica, incluso de los propios ecosistemas. ¿Cómo se está presentando todo esto? Y sobre todo, ¿qué otras consecuencias se están generando? Por ejemplo, pues obviamente al desaparecer algunas especies o modificar el hábitat, pues a lo mejor se está generando que aparezcan otras especies que también tienen un impacto en el ecosistema. Así es que vamos a ver este material y regresamos aquí a Mirador Universitario para seguir hablando sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad. Vamos para allá, ya volvemos, no se vayan. Conforme cambian la temperatura, la precipitación y otras variables ambientales, los científicos siguen documentando las consecuencias sobre muchas especies de plantas, animales y ecosistemas. Es así como el cambio climático se suma, junto con la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, entre otras actividades humanas, a la lista de factores que activan una crisis en la biodiversidad. Estos cambios han sido observados en todos los continentes, en las regiones polares y en casi todos los grupos taxonómicos, incluyendo plantas, insectos, anfibios, aves y mamíferos. Como respuesta a los cambios en algunas variables ambientales, los organismos de ciertas especies se han desplazado hacia nuevos sitios, con características ambientales similares a las que poseían en sus hábitats naturales. En consecuencia, su distribución geográfica no es la misma que los científicos conocieron hace varias décadas. Existe un roedor americano, pariente del conejo, que redujo su área de distribución en las zonas montañosas de Norteamérica, mientras que otras especies, por el contrario, la han extendido como en el caso de muchas plagas forestales. Otro ejemplo es el caso del papamosca cerrojillo, Physedula hipolieuca, cuya población habita en Europa. Los polluelos de estas aves, que nacen al comienzo de junio, se alimentan de una oruga que con el aumento de la temperatura sale de sus huevos alrededor de 15 días antes de lo habitual. Debido a este desfasamiento, un gran número de pollos no pudieron ser alimentados por sus padres y murieron, significando graves consecuencias para la población, que tan solo 2 décadas disminuyó alrededor del 90%. Al mismo tiempo, las altas temperaturas del mar dejan como consecuencia arrecifes degradados, empobrecidos en especies de coral y de todas aquellas que dependen de ellos, es decir, peces, crustáceos y moluscos, entre otros animales marinos. Por lo sensibles que son al incremento de la temperatura y la acidificación de los mares, se considera a los arrecifes de coral como uno de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático.
Sin duda alguna, el impacto que se tiene a diferentes niveles resulta crucial entenderlos y sobre todo prevenirlos. Estábamos viendo, mi querido Enrique, y ahorita pues compartir con usted cuáles son estos ejemplos de estos niveles en los que estamos viendo ya impactos directos y que por supuesto ya están siendo detectados por la ciencia propiamente. Y en este sentido, Enrique, ejemplos particulares de cuáles son los niveles o cómo se están afectando en este sentido. Es bien interesante porque existen muchas formas o muchas manifestaciones en que el cambio climático afecta. Existe un estudio muy importante para México en el 2010 que lo publicó un colega de nosotros del Instituto de Biología, el doctor Fausto Méndez, sobre lagartijas, las lagartijas de México. Él tiene 30 años de experiencia de trabajo de campo con estas lagartijas y notó en sus últimas visitas que había sitios que ya no estaban las lagartijas que hace algunos años sí estaban. Haciendo sus análisis, descubrió que esas poblaciones ya se han extinguido de esos lugares, precisamente por el efecto de cambio climático y cómo opera allí. Es bien interesante ver que las lagartijas se ven afectadas por el calor. Entonces las temperaturas altas hacen que se escondan, que se metan en sus refugios para evitar las horas más calientes del día, y lo que sucede es que sus horas de actividad en el día se reducen para salir a comer, para salir a hacer sus actividades diarias. Y eso es lo que ha provocado la extinción local de esas lagartijas en particular. Hay otros ejemplos, por ejemplo también en México, otro estudio recientemente publicado por nosotros el año pasado con las aves de México. Hicimos también un análisis histórico sobre sitios ocupados antes y ahora, y lo que vemos es que ha cambiado mucho la composición de especies en algunos sitios, en particular en el norte de México, en los desiertos del norte de México. Nuestros análisis nos indican que no es el cambio de uso de suelo lo que dicta estas respuestas, más bien es el cambio en la temperatura más que en la precipitación. Entonces estos son dos ejemplos claros de cómo ya la biodiversidad en México se está viendo afectada. Ahora aquí estamos viendo ya el efecto, digamos, ambiental, climático. Sin embargo, ya comentábamos hace unos momentos también de la mano del hombre, Víctor. Sí. ¿No? Y en este sentido yo quisiera preguntarte porque la sobreexplotación de especies también es un fenómeno que daña la biodiversidad. Sí, por supuesto. Perdón. Insisto, yo creo que es un fenómeno multifactorial. Sí, le vamos sumando factores. Exactamente. ¿No? Entonces, aunado al cambio climático, bueno, pues algunas especies que son sobreexplotadas bajo un paradigma de una sobreexplotación per se, y no bajo un paradigma, un modelo de sustentabilidad. Así es. Pues obviamente tienen estos efectos aditivos que los van haciendo cada vez más vulnerables. Pero por otro lado, yo también quisiera retomar un tema en el sentido de este efecto del cambio climático sobre la distribución de especies que aumenta, restringe, extingue, etcétera, dependiendo de la capacidad de dispersión de especies. También se ha notado de manera contundente cómo algunas especies que son vectores o reservorios, hospederos, claro, de algunas enfermedades zoonóticas emergentes de importancia en salud pública, también tiene mucho que ver con, claro, con estos efectos. Entonces, como mencionaba Enrique, bueno, el caso de las lagartijas, de que hace algunas décadas se encontraban y en la actualidad ya no se encuentran, de la misma manera podemos hacer una analogía en el sentido de que antes no se encontraban algunos vectores en algunas regiones, claro, y ahora ya se empiezan a encontrar. Sin duda. Y lamentablemente pues estos vectores traen parásitos, claro, que pueden tener zonas o pueden producir zonas de riesgo de zoonosis, de importancia en salud pública, donde antes no había. Claro. Entonces, no solamente hay que estar enfocándonos en aspectos de conservar la biodiversidad, sino en otros puntos que puedan estar afectando el bienestar humano, claro, como el caso
de salud pública. Sí, ahora Entonces, hablamos ya también de equilibrio epidemiológico en un momento dado. Es correcto. Y antes de mandar a la cápsula anterior decíamos, bueno, especies invasoras que a lo mejor están proliferando por esto y que son transmisores o vectores de enfermedades, ¿no? Así es. Entonces, no tenemos mucho tiempo en ese sentido y tampoco en televisión. Y antes de irnos a la pausa, pues ya es tiempo de irnos a la pausa, vamos a recapitular rápidamente, ¿no?, lo que hemos visto en estos primeros bloques. Este proceso no es un solo elemento, es un fenómeno multifactorial. El clima es dinámico, no podemos pensar, es decir, varía per se, y que obviamente en los últimos años esta variación se ha incrementado. La mano del hombre tiene un papel preponderante en este sentido y obviamente hablamos también de una cuestión regionalizada, ¿no? Los cambios no podemos considerarlos que son los mismos en todas las zonas, precisamente por esta regionalización. ¿Algún comentario adicional antes de irnos a la pausa? Pues hay una combinación de factores, hablando de las especies invasoras, ¿no? Y nocivas, como el mosquito Aedes aegypti, que es el vector de enfermedades tan importantes ahora como el dengue, como el chikungunya y como Zika. Es una especie invasora y que se está propagando con ventaja del cambio climático en nuestro país. Pues ahí está ya, mi querido amigo, sin duda un problema grave, pero bueno, es tiempo de irnos a una pausa. Estamos aquí en Mirador Universitario y estamos hablando precisamente sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad. Así es que vámonos a la pausa, regresamos a seguir platicando sobre este tan importante tema. No se vaya, ya volvemos. Los cambios de temperatura del océano han provocado que algunas especies marinas disminuyan su crecimiento, como sucede con los moluscos y corales. Este efecto se debe a que el dióxido de carbono de la atmósfera, al disolverse en el agua, la acidifica, y muchas especies tienen dificultad para tomar el calcio con el que construyen sus conchas y esqueletos. El aumento de temperatura en los océanos también produce el blanqueamiento del coral. Este fenómeno se presenta cuando ciertas algas microscópicas que viven en los tejidos de los corales, al subir la temperatura, abandonan al coral, dejándolo de color blanco. Otro grupo de fauna afectado por el cambio de temperatura es el de las aves. Una población de pingüinos de la Antártida se redujo de 320 parejas con crías a 54 parejas en tan solo 15 años. Y esto se debe a que se alimenta principalmente de un pequeño crustáceo, parecido al camarón, que migra hacia el sur, a zonas más frías y lejanas, a donde los pingüinos se les dificulta llegar. Otro ejemplo más de afectación por este cambio de temperatura a nivel mundial es el caso del oso polar, mejor conocido como Nanook. Este gran oso del Círculo Polar Ártico utiliza los grandes bloques de hielo para obtener su alimento, reproducirse y establecer sus madrigueras. Estos osos se alimentan de focas, ballenas y morsas que cazan desde las plataformas de hielo. Cuando éstas se debilitan por el aumento de la temperatura y el deshielo, los osos ya no pueden cazar, lo que les causa desnutrición y tampoco las crías consiguen suficiente alimento. También se ha detectado que los osos mueren ahogados, ya que muchas veces tienen que nadar grandes distancias para encontrar una plataforma en donde treparse, y se estima que esta especie ha disminuido en un 22%. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario y si usted, amigo mío, acaba de sintonizarnos, estamos platicando sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad. Y bueno, pues hemos estado comentando de todos los elementos que están involucrados
no solo del cambio climático, sino de todo lo que tiene que ver con estos impactos que se están generando en la biodiversidad, en la pérdida de especies, tanto de flora y de la fauna. Y en este sentido, Enrique, yo te quisiera preguntar, ¿cuáles han sido o cuáles son los ecosistemas en México particularmente que ya han sido afectados o que están siendo afectados por este fenómeno? Pues como es un efecto de calentamiento, los ecosistemas de climas fríos lo resienten más. Claro. ¿No? Las zonas de alta montaña de México, lo que sucede es que pues, el calor cada vez es más intenso, entonces las zonas frías están cada vez más alto. Los bosques templados, los bosques de pinos, los bosques de encinos y de oyameles, o los pastizales alpinos, esos son los que en general tienden a sufrir el efecto más fuerte. Sin embargo, las zonas bajas y las zonas de desierto de México, que México tiene un 60% alrededor de su territorio de desierto, es en donde con mediciones históricas y con proyecciones futuras, son las zonas en donde el efecto puede ser más fuerte, es decir, el cambio es más extremo. Entonces, básicamente todos los ecosistemas del país tienen de una forma o de otra un efecto. ¿Y qué esperamos en el futuro, Víctor, con este panorama nada alentador? Bueno, mira, yo creo que se pueden hacer cosas. Okay. Una estrategia que afortunadamente en el país ha tenido en las últimas décadas, desde que se formaron, desde que se establecieron las áreas protegidas, son el instrumento de conservación más importante que tiene el gobierno federal, o sea, el país. Afortunadamente, el sistema de áreas naturales protegidas en México está funcionando razonablemente bien. Entonces podemos establecer estrategias de establecer áreas protegidas en áreas que en un futuro podemos identificar como importantes, como los llamados concentraciones de especies hotspots, que actualmente no están por este movimiento de especies y de distribuciones que explicábamos en bloques anteriores. Entonces, a través de estos modelos podemos ubicar en dónde podrían concentrarse estos hotspots de biodiversidad y establecer áreas protegidas, o más bien una red de áreas protegidas interconectadas entre ellas. Entonces, creo que uno de los retos que enfrenta no solamente la comunidad académica del país, sino ONGs y el gobierno federal, es establecer una red de áreas de conservación de biodiversidad, áreas naturales protegidas, interconectadas entre ellas, no solamente en ambientes terrestres, sino también en ambientes marinos. Entonces, es una de las acciones más importantes que enfrentamos, de los retos que enfrentamos en los próximos años, en las próximas décadas. Y lo que se ha visto es que las áreas protegidas cumplen un papel muy importante de resiliencia a los efectos del cambio climático, y por supuesto son áreas protegidas para procesos de deforestación. Entonces, yo creo que esa es una de las acciones inmediatas que debemos de fomentar, fortalecer e incrementar. Bueno, al menos una buena noticia, sin duda, de que hay una política en nuestro país y que está inmersa dentro del contexto político mundial. Entonces vamos a ver este material que ha sido preparado precisamente para conocer las políticas y las estrategias que ya nos estabas tú comentando algo al respecto, implementadas por el sector académico especialista en el tema y por supuesto el sector gubernamental. Vamos a verlo y regresamos aquí a Mirador Universitario. El cambio climático impone costos tanto en la sociedad como en la biodiversidad. Diversos estudios respaldan el hecho de que México es un país
altamente vulnerable al cambio climático. Las investigaciones más actualizadas están orientadas a buscar métodos que permitan el diseño de políticas ambientales que se ajusten a los diferentes sistemas con una capacidad de adaptación en prácticas, procesos y estructuras del sistema humano. En 2007, México presentó la Estrategia Nacional de Acción Climática, ENAC, en la que se detallan los impactos hidrometeorológicos que han afectado al país y los costos asociados a estos impactos, estableciendo que el cambio climático es un problema de seguridad nacional. Así, en 2009 se presentó a la opinión pública el Programa Especial de la UNAM, con el Centro Virtual del Cambio Climático, el cual coordina los estudios específicos para la Ciudad de México de los posibles impactos para esta región. De esta manera se genera investigación, iniciativa y participación de actores políticos clave. México tiene una ventaja a diferencia de otros países, por la conjunción entre ciencia y política. Si la ciencia es rigurosa, políticamente hablando, debe ser relevante para aspirar a la sustentación de programas y planes de acción en el ámbito climático. Actualmente se realizan estudios con la interacción de científicos y actores locales en el marco de políticas de adaptación a través de estudios de caso, desarrollados en pequeñas comunidades. Estas acciones generan medidas actuales de adaptación y viables a mediano y largo plazo. Bueno, pues interesante todo lo que se está haciendo a nivel gubernamental en términos de política y de estrategias a este respecto. Ahora, ¿cómo andamos inmersos dentro de América Latina? ¿Cuál sería el contexto con otros países? Si alguno de ustedes me quiere comentar algo al respecto. Sí, bueno, mira, Carlos, comentando esto de las áreas protegidas como el instrumento más importante de conservación de biodiversidad en el país, hace algunos años la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, invitó a hacer a la comunidad académica y a muchos académicos un estudio parteaguas en este país, que lo llamó de vacíos y omisiones en términos de biodiversidad, un gap analysis que se llama. Y uno de los resultados importantes de este estudio es que desafortunadamente, la ubicación geográfica de las áreas naturales protegidas no se concentra o no se ubica en estos hotspots de biodiversidad. Es decir, no representan o no incluyen una buena representatividad de la biodiversidad nacional. De ahí la necesidad de decretar nuevas áreas protegidas. Ahora, afortunadamente, si nos comparamos México con otros países latinoamericanos, México es uno de los líderes en el tema de áreas protegidas, conservación de biodiversidad, con respecto a otros países latinoamericanos. Y esto es reconocido por instituciones internacionales como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza o la Organización Mundial de Parques Naturales a nivel mundial. Entonces, sí, México va a la frontera del conocimiento de qué debemos de hacer en un futuro en términos de conservar la biodiversidad por efectos del cambio climático, efectos antropizados, áreas protegidas con respecto a otros países latinoamericanos. De manera muy interesante, estamos estableciendo algunas colaboraciones con universidades importantes de Latinoamérica para poder hacer sinergias, establecer colaboraciones en el sentido de
replicar lo que se está haciendo en México, en otros países latinoamericanos que también tienen una biodiversidad excepcional. Entonces, creo que la contribución que está haciendo la UNAM, particularmente el Instituto de Biología y otras entidades de la UNAM, a este reto es fundamental. Perfectamente. ¿Y costo-beneficio, Enrique, en este sentido de las estrategias o de todo esto que ya nos platica Víctor? El panorama es complejo en el ámbito de las políticas nacionales y de las políticas internacionales con respecto al cambio climático. Ahorita sabemos que hay un movimiento fuerte a raíz de la reunión de las partes en París en 2015. Se trazaron o se propusieron metas muy ambiciosas para la reducción de las emisiones o mantener las emisiones a raya. Y en este momento estamos en un proceso de ratificación de esos acuerdos en donde México ya firmó la ratificación. Y es un movimiento mundial, eso son buenas noticias. Claro. México desde el sexenio pasado ha tomado, digamos, en serio el tema de cambio climático. En México hay una estrategia nacional sobre el cambio climático, hay una ley nacional sobre cambio climático. El problema es la implementación. Claro. Todavía existen, desde mi punto de vista, serios problemas para la implementación de estas ideas, de estas estrategias, porque aunque el tema de cambio climático es transversal incluso en la organización gubernamental, no permea todavía en instituciones clave como la del sector energético o la del sector productivo. Semarnat, por ejemplo, tiene políticas de fomento, pues obviamente a lo que les interesa, que es la agricultura y la ganadería, claro, que van en contra de las políticas generales de conservación y de reducción de emisiones. Entonces, México va por buen camino, pero lento. Okay. ¿No? Entonces, yo lo que creo es que se necesita pues, tomar con más urgencia y con más decisión las decisiones a nivel político para que estas estrategias se puedan implementar ya en campo y se vean. Y por supuesto estas decisiones a nivel político completamente vinculadas con el aspecto académico y científico. Y en este sentido, orgullosamente UNAM, vamos a ver precisamente qué es lo que hace el Instituto de Biología de nuestra máxima casa de estudios al respecto de todo este nivel de investigación sobre el tema que hoy nos ocupa. Así es que vamos a ver este material del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya regresamos. Ser director de un instituto tan importante es realmente un honor y un reto. Nuestro instituto es la entidad académica más importante en investigación en temas de biodiversidad. Tenemos la mayor concentración de especialistas, de investigadores y académicos en grupos de flora y fauna. Por otro lado, somos los custodios y curadores de las colecciones biológicas nacionales, que son las colecciones más importantes del país y que representan el patrimonio natural. Somos un equivalente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero en temas ambientales, en temas de patrimonio natural. Por lo tanto, el instituto juega un papel, yo diría, hasta estratégico, en términos de conocimiento y de conservación de esa biodiversidad. El instituto consta de una serie de unidades, cada una de ellas desarrolla investigación, docencia, formación de recursos humanos y difusión de manera muy importante. Por un lado, el Departamento de Zoología, que alberga las colecciones biológicas en temas de zoología, el Departamento de Botánica, que alberga el Herbario Nacional, que es el más importante de México, el Jardín Botánico, que alberga algunas colecciones vivas y que tiene un programa de investigación y de difusión muy importante. 2 estaciones de biología ubicadas en las 2 costas, una en el estado de Veracruz, que es la estación de biología Los Tuzlas, y la otra ubicada en el estado de Jalisco, y es la estación de biología Chamela.
Asimismo, recientemente se ha construido un nuevo laboratorio en el estado de Tlaxcala que tiene como tema el cultivo de tejidos vegetales y la biodiversidad. Tiene un enfoque mucho más de ciencia aplicada. Bueno, pues maravillosa la información que nos acaban de presentar de todo lo que se realiza en el Instituto de Biología, no solo en la capital del país, sino también en todas las sedes que tienen pues en el interior de la República, y que esto por supuesto está generando, además del conocimiento, pues la fundamentación, ¿no?, para establecer esas estrategias que ya ustedes me estaban comentando, Víctor. Así es, exactamente. Ahora, en este sentido, rápidamente, ¿cuál sería la perspectiva en términos de la aplicabilidad que tú hablabas, ¿no?, de todo este marco regulatorio, de todos estos acuerdos internacionales, de toda esta ciencia que se está generando, para que, no sé si en el corto o mediano plazo, México pudiera seguir avanzando en tratar de evitar esta pérdida de la biodiversidad, Enrique? Bueno, quiero comenzar diciendo que el tema de pérdida de biodiversidad es el tema ambiental central, que está ocurriendo por diferentes factores, entre ellos el cambio climático, pero la tasa a la que la biodiversidad se está perdiendo actualmente a nivel mundial y a nivel nacional es alarmante, es escandalosa. Estamos sumidos en un problema de extinción de especies que no se ha visto en la vida de la Tierra desde la extinción de los dinosaurios. Wow. De esa magnitud es el problema. Y es un problema silencioso porque no lo notamos en el día a día. Claro. Sin embargo, es un problema Que ahí está. Que allí está y que nos puede llevar a un cambio en el estado del balance planetario, del equilibrio planetario que no conocemos y con dimensiones desconocidas para nosotros. Entonces el tema es muy serio. Es muy serio. Entonces, en ese sentido, las acciones que se deben de tomar deben de ser en respuesta a la magnitud de ese problema. Claro, y tendrían que ser contundentes. Contundentes. Y bueno, pues contundente también es el término del tiempo en televisión, así es que yo quiero aprovechar para agradecerles a ambos su presencia. Y Víctor, antes de despedirte, que seas tan amable de darnos tus conclusiones de lo que hemos estado platicando el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, pues yo me referiría a algunos puntos, tratando de hacer una síntesis. En primer lugar, pues el cambio climático opera a diferentes escalas de manera diferencial, pero sí es un fenómeno mundial. Sin duda. Que impacta a todo el mundo, en algunas partes de una manera, en otras partes de otra manera, pero con una tendencia a incrementar la temperatura. El cambio climático tiene un efecto muy importante, generalmente adverso a la conservación de la biodiversidad. Tercero, no creo que debamos de ver o de estudiar al cambio climático aislado de otros factores como los procesos del impacto humano sobre pérdida de hábitat, como ya lo habíamos comentado con Enrique, sino hay que verlo de manera integral, de manera aditiva, yo diría. La otra conclusión es que México cuenta con instrumentos o con iniciativas de conservación muy importantes, pero que falta todavía. No está representada toda la biodiversidad en estos instrumentos de conservación como son las áreas naturales protegidas, pero que las áreas naturales protegidas sí están funcionando razonablemente bien. Y la última conclusión que yo quisiera tomar un pedacito de azúcar positiva en este escenario complicado que correctamente lo mencionaba Enrique, es que hay una disposición de integrar a la academia en las políticas nacionales de estos programas de cambio climático,
y de los acuerdos que ha suscrito el gobierno federal. Entonces, en ese sentido, la academia está participando activamente en proporcionar los datos, dar opiniones, dar sugerencias, y esto me parece que es algo muy importante que no se había dado en el pasado y que ahora sí está sucediendo, y creo que México en ese sentido está dando un paso hacia adelante. Quizá podría ser más rápido el paso, pero lo estamos dando en la dirección correcta, creo. Y no quiero dejar de mencionar que en este sentido la UNAM está jugando un papel preponderante y con una alta visibilidad académica en estos acuerdos internacionales. Perfectamente, pues Víctor, muchísimas gracias por contrario, habernos Carlos. Acompañado. Enrique, muchísimas Carlos, gracias un también gusto. por haber compartido, aunque brevemente, pero ampliamente, este tema que nos afecta a todos finalmente, porque compartimos el planeta. Muchísimas gracias a los dos y sobre todo a usted, querido amigo, muchísimas gracias por el privilegio, el favor de su atención. Yo lo invito a que nos acompañe y que siga de cerca esta serie tan importante del Instituto de Biología de la UNAM, el cambio climático y su impacto en la biodiversidad. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Lo invito para que nos acompañe en una emisión más de Mirador Universitario. Hasta la próxima.